Olá, que tal? Que o Espírito Santo bendiga a todos os terdes, a todos os obreiros, colaboradores, CPOs e a todas as pessoas que lhe gusta participar do programa Obreiros em Foco. Eu gostaria de pedir a primeira coisa para todos os terdes, que você prepare uma sídia. Prepare, por favor, uma sídia. Nesta sídia, ponga, por favor, a Bíblia, a palavra de Deus aberta. Esta sídia representará o trono da justiça de Deus. E a Bíblia será o próprio Deus aí sentado. Prepare seu vaso com água, porque nos minutos finais do programa, vamos estar de rodilha. E todos os obreiros, colaboradores, CPOs e servos que têm este tapete, porque nós outros entregamos esse tapete para todos, para que todos possam, toda a semana, meditar em todas as meditações que foram elegidas e dobrar suas rodilhas e colocar a Deus em primeiro lugar. Vamos estar de rodilha e quando nos levantarmos, estamos seguros que a injustiça, que as aflições cairão e sua vida e sua família será grandemente bendecida. Estamos em uma expectativa, porque dia 8 de julho vamos estar no segundo sábado do mês, vivendo este propósito. Já estamos vivendo ele propósito, porque este mês de junho é o mês da primacia. Estamos provando com hechos que nosso Deus é primeiro, que nosso Deus é primeiro em todo. E estamos todos os dias pela manhã meditando, colocando nossas rodilhas no piso, orando a Deus, porque queremos que em nossas vidas Ele seja primeiro em todos os aspectos. Por isso, nós outros, quando entregamos esse tapete para todos os obreiros, para todos os colaboradores e CPOs, nós outros pedimos para que você sacasse 2 cópias, para buscar 2 pessoas firmes, dele grupo que você participa, ou um membro da igreja que está firme, para estar com nós outros, fazendo ele mesmo propósito, e dia 8 poderá estar com nós outros nesta reunião. Uma obreira me buscava e dizia: pastor Jorge, você pediu para conseguirmos 2 pessoas, e eu consegui 5 pessoas firmes. Elas podem trazer comigo, elas podem ser ele mesmo propósito, porque são pessoas que estão firmes com Deus, e elas querem participar. E eu lhe digo, pode, e se você é obreira, colaborador, CPO, você diga: pastor, pode conseguir mais de 2, 5 ou mais? Claro que pode, é só sacar uma cópia a mais, orientá-los de lo que tem que ser feito, e dia 8, às 4 da tarde, todos os obreiros, colaboradores e CPOs vendrão uniformados, e seus invitados vendrão a gosto, mas todos com seu tapete, todos com a Bíblia, porque será um dia inovidável. Vamos começar o programa com este vídeo que habla deste dia 8, que habla dele propósito da primacia, e já regressamos, porque, ademais da palavra de hoje, eu gostaria de apresentar a todos os terdes a história dele pastor Eduardo e a história de sua esposa. Uma história muito forte, e estou seguro que a história de eles com Deus, a experiência que ele pastor Eduardo e sua esposa tiveram com Deus, bendecirá todos os obreiros, bendecirá os colaboradores, CPOs, e a todas as pessoas que estão nesta programação. Prepare sua sídia, ponga a Bíblia,
prepare su vaso com água. Se quer enviar seu nome ou de la família, nós outros estamos deixando à disposição nosso WhatsApp 099 895 9144 para as pessoas que não são obreiros, mas querem, pastor, eu quero enviar meu nome, enviar mensagem, eu gostaria de ser orientado. Ele programa é para também lhe ajudar. E falar em ajudar, nós outros já estamos ajudando todos aqueles que estão pedindo auxílio, aqueles que estão apartados e não conseguem regressar. São ex-obreiros, ex-membros, são ex-pastores que se apartaram por uma situação e não conseguem volver a Deus, à casa de Deus. Por isso que hacemos esse trabalho, resgate em seu hogar. E esse resgate em seu hogar, visitamos a todas as pessoas que permitem que hagamos uma visita e, graças a Deus, todas estão regressando, se reconciliando, todas estão se sanando espiritualmente e sua alma está sendo salva, que é o mais importante. Vamos a este vídeo que habla do dia 8 e já regressamos com todos. Levantarse en la mañana, hablar con Dios, dedicarse a lo sagrado, leer la Biblia y meditar. Solo es cuestión de poner empeño y seguir con las actividades diarias. Lo que colocamos en primer lugar en nuestro día y lo que nos empeñamos en hacer define cuál es nuestra prioridad. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Dios está encima del cuerpo. Eso significa que es poseedor de todo el control, pero aún así permite que sus decisiones sean hechas de acuerdo a lo que usted decida. El Señor Jesús fue el primero en ser sacrificado, murió para salvar. Eso significa que Él se colocó como primicia para que todos tuviesen la vida eterna. Sin embargo, ¿será que usted tiene colocado a Dios como primicia? Las actitudes que usted toma diariamente dicen mucho sobre usted. Como obrero, no descuide su vida espiritual, lo que usted hace diariamente o a lo que se dedica todos los días. Demuestra el valor que usted le da a cada área de su vida. Obrero, esté atento a la parte más importante, su alma. En este mes de junio, usted recibirá la representación de un tapete en el que constan versículos bíblicos para su meditación, porque es de extrema importancia que usted dé valor a Dios en los primeros minutos de su día. Use también esta hoja para doblar sus rodillas y orar. Haga esto durante el mes de junio, colocando así a Dios en primer lugar. Sábado 8 de julio, en el segundo semestre del año, será el sábado de la primacía. Una reunión para todos los obreros y colaboradores donde entregarán su propósito de oración, probando que Dios es el primero y que más allá de Él no hay otro. A las 16 horas, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y con transmisión para todo el país. Veja aqui a importância de colocar a Deus como primeiro, nos mantém firme, nos mantém vigilante, para que uno não se perda nele caminho. Eu gostaria de compartilhar com você este mensagem no livro de Salmos, Salmo 12, versículo 1, porque ultimamente nós outros hemos visto muitos que estão servindo a Deus dizer:
eu não quero mais servir, eu já não tenho mais gana de servir, aposto a outras coisas no lugar de Deus, aposto pessoas e coisas no lugar que pertence ao Senhor Jesus, porque mientras Ele, Senhor Jesus, és primeiro, Ele estará nos protegendo, Ele estará nos guardando, Ele estará suprindo todas as nossas necessidades, pero quando Ele deixa de ser primeiro, primeira coisa que uno perde é a proteção. Deus já não pode proteger aquele que Deus não é primeiro. E Davi, há muitos anos atrás, se percatou que também naquela época haviam pessoas que estavam abandonando a Deus por outras coisas, que estavam deixando a Deus por outras coisas. Mire o que está escrito em Salmo 12, versículo 1. Salva, Senhor, porque Ele piedoso deixa de ser, porque os fieles desaparecem de entre os hijos de los homens. Mire que Davi começa esse versículo 1, dele, Salmo 12, dizendo, salva, Senhor, salva, porque Ele piedoso é a persona buena, é a buena persona, porque Ele piedoso deixa de ser. Quantos que estão deixando obreiros e servos, estão deixando de ser servo de Deus? Quantos estão deixando Ele temor? Quantos estão deixando de vigiar o que pensa, o que ha visto, o que habla? Quantos que hão deixado Ele primeiro amor? Porque Ele digo, Senhor, porque Ele piedoso, ou Ele bueno, deixa de ser. Quantos que deixaram de ser buenos servos de Deus? Já não hace o que hacía antes, já não se dedica como se dedicava antes. E ele habla porque os fieles desaparecem. Naquela época, Davi se percatou que os fieles estavam desaparecendo. Esse desaparecer é que os fieles começaram a ser infieles. Quem é fiel é porque coloca Deus em primeiro lugar. Quem é infiel coloca coisas e pessoas no lugar de Deus, porque os fieles desaparecem de entre os hijos de los homens. Davi estava pedindo auxílio para Deus, porque muitos que antes eram buenos, eram fieles, estavam desaparecendo, estavam se perdendo, porque se deixavam ser influenciados por aqueles que estavam contaminados, se deixavam se contaminar por aqueles que estavam enfermos em la fé, e pouco a pouco, porque isso não acontece de la noite à la manhã, é pouco a pouco que uno, sem se percatar, uno vai colocando a Deus ao lado. Uno habla, mas eu hago isso, eu hago aquele, eu hago isso. Se preocupa muito em ser, mas não se preocupa em ser, porque Deus não me bendice pelo que eu hago, Deus me bendice pelo que eu sou para Ele, que sirve a ser de todo, que sirve, está sendo de todo, mas não és de Deus. Ha vivido uma vida fingida, ha vivido uma vida que por detrás, que por los bastidores, é outra realidade. E lendo aqui a Bíblia, os mensagens, a explicação do Bispo Macedo, porque meditando neste salmo, o Bispo Macedo nos dá uma explicação deste mensagem que habla de los infieles, de aqueles que deixaram de ser
originales, deixaram de ser fiel para ser infiel, ou seja, para usar la falsidade. Coloque aí, por favor, para que eu pueda mostrar a explicação para as pessoas. O bispo habla assim: com uma sociedade cada vez mais desintegrada e confusa, se hace difícil encontrar alguém realmente fiel. Hoje em dia, encontrar pessoas fieles ha sido muito delicada, porque a verdadeira fidelidade, obreiros, colaboradores e CPOs, é quando nós outros colocamos a Deus em primeiro lugar. Se Deus é primeiro, vamos actuar com fidelidade, com transparência e nunca com falsidade. Aí ele habla, muitos influenciados por la imoralidade e la codícia, não veem dificuldades em mentir, enganar, herir, adular e prejudicar a quem queira que seja para conseguir o que deseja. Mire a que ponto uma pessoa falsa ela consegue chegar. Ela não está preocupada, ela não tem dificuldade em mentir, em enganar, herir, adular, prejudicar a qualquer. O que ela quer é conseguir o que ela deseja. Siga, por favor, para que você entenda. Para esto, o bispo hablando, para estos, lo correcto é visto como incorreto. Quando a pessoa coloca a Deus em segundo plano, para depois, ela começa a ver lo correto como incorreto. Ela começa a ter uma visão maliciosa. E lo incorreto como correto. Ela começa a cambiar as coisas, perder o foco. Ela vê o correto como se fosse o incorreto. E ela começa a ver o incorreto como se fosse o correto. Ou seja, ela perde a visão espiritual e se involucra com a visão deste mundo. Sendo assim, frente a tanto crédito que ele mundo lhe dá ao pecado, como vivi em rectitude? Como vivi? Quando a pessoa ela deixa de colocar a Deus em primeiro lugar, como que ela vai viver em retitude? Como? Porque ela está realmente mostrando que Deus não é primeiro em sua vida. Aí o bispo pergunta, como ser obediente a Deus quando há incentivos a lo que é falso e ilusório? Há muita gente que incentiva a outra a ser coisas falsas, a viver uma ilusão, porque vive em uma ilusão que nada vai passar, que nada vai acontecer. Realmente, só quem vive com o único desejo de agradar ao Senhor, permanecem íntegros e fieles a Ele. Só quem realmente está disposto a permanecer, eles colocam toda a força para que Deus em sua vida seja primeiro, para que Deus se mantenha em sua vida. E para terminar, diz aí, por outro lado, quem confia nele poder de las palavras aduladoras e em la perspicácia de los lábios orgulhosos, tendrão seus planos, mira aí, frustrados, e serão cortados del meio de los justos. Quantos já foram cortados? Porque se deixaram confiar nessas palavras aduladoras, nessas palavras de orgulhosos,
e acabaram sendo enganados e sequestrados por esses obreiros. Nós outros temos que mirar para esse salmo. Coloque novamente Salmo 12, versículo 1. Salva, Senhor, porque Ele piedoso deixa de ser. Eu não quero deixar de ser, não quero. Eu quero seguir sendo um homem de Deus. Eu quero continuar com temor, com os buenos olhos, com a pureza. Mas para seguir sendo de Deus, Ele pede que uno mantenha a fidelidade, que és colocar a Deus em primeiro, porque os fieles desaparecem de entre os hijos de los homens. Eu não quero ser cortado, obreiro. Você deve também dizer, eu não quero ser cortado. Mas se nós outros não vigilarmos e não colocarmos a Deus como primeiro ou em prioridade, seremos cortados, como muitos já foram cortados e se encontram sofrendo. Eu gostaria que você acompanhasse agora a história dele, pastor Eduardo. Veja bem como foi sua situação, como que Deus o chamou. Deus, quando o chamou, Deus não era primeiro na vida dele, nem tampouco de sua esposa, mas Deus agora é primeiro. E vá se preparando, porque neste dia 8, quando você traga ele tapete, quando você traga a sua Bíblia, quando você venga para esta reunião de la primacia, eu estou seguro que Deus hará coisas grandes. Eu estou seguro que um avivamento espiritual acontecerá, porque se você está bem, se eu estou bem, se nós outros estamos bem, a obra cresce, a obra desarrolla, vamos poder ajudar a los que sofrem, vamos poder mostrar ele caminho de la verdade para os demais e vamos permanecer agradando a nosso Deus. Vamos lá, a história dele, pastor Eduardo, e eu já regresso. Mi nombre es Eduardo Hernández y llego a la Iglesia Universal en el año 95 y llegó por curiosidad. Había un amigo que ya estaba participando en la iglesia, que tuvo varios años invitándome para llegar a la iglesia, pero no creía, no tenía así mucha fe, como no tenía problemas de salud, problemas económicos, familiares. Tengo una familia de clase media, éramos una familia con principios, con buena educación, con principios, una familia que no tenía problemas con los vecinos, no metíamos en problemas con nadie. Y entonces yo pensaba, ¿para qué yo voy a una iglesia? Pues mi mamá estaba en una fase terminal de una enfermedad. Fue un momento bastante difícil, puesto que la llevamos a diferentes médicos y decían que esa enfermedad ya no tenía cura. Entonces, en ese proceso ella comenzó a buscar de Dios, a fortalecerse, y bueno, fue la voluntad de Dios. Ella partió, pero para mi tranquilidad ella partió con Dios. Y eso me dio mucha fortaleza, porque cuando uno pierde un ser querido, tiende a la tristeza, le agobia un dolor que nadie puede liberarnos de ese dolor sino Jesús. A través del conocimiento que tuve en la iglesia, tuve un encuentro con Dios, y ese encuentro me hizo que su presencia me fortaleciera y me ayudó a pasar por esa dificultad. Y entonces un día, sin saber, sin proponérmelo, llegué a la Iglesia Universal. Ahí participé de la primera oración, el primer culto, y salí y dije, hace falta que vuelva para acá. Ahí duré como 2 meses sin volver. Ahí comenzó a participar nuevamente. Ahí Dios sí me va a tocar. Ahí voy a sentir ese llamado de Dios. Y entonces me fui afirmando, participando más en la iglesia,
Comencé a participar martes, viernes, domingo, después también miércoles. Después comencé a dar más importancia a lo espiritual. Recuerdo que una vez el pastor habló sobre la puerta estrecha y la puerta ancha, ¿no? Y aquella palabra me llenó, aquella palabra me tocó. Yo dije, yo estoy pasando por la puerta ancha. Si yo muero no tengo salvación. ¿Qué será de mi alma si yo muero? Aunque no tenga problema, pero lo más importante es la salvación, lo espiritual. Y ahí tomé la decisión, me bauticé. Pese que a muchas personas llegan a la iglesia buscando un milagro, algo grande, y ellas no lo encuentran, ellas se van. Ellas rechazan a veces a Jesús, pero al contrario, yo me afiancé más a Él. Me agarré a Él para que ese dolor, solo Él pudo habérmelo sanado, liberado. O sea, solamente Dios me fortaleció en aquel momento. Yo nunca voy a olvidar una palabra que me dio el pastor cuando yo llegué, que decía que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y eso hasta hoy yo lo guardo en mi corazón, porque la palabra queda sembrada. Hubo una vigilia, ahí voy a esa vigilia con aquel deseo, aquellas ganas. Yo quería tener un encuentro con el Espíritu Santo, aunque no sabía lo que era el Espíritu Santo. Y yo le decía, yo quiero tener un encuentro contigo, yo quiero conocerte, yo quiero una experiencia contigo. No puedo explicar con palabras lo que significa tener un encuentro con Dios. La persona tiene que pedirlo y buscarlo. Y eso es a través de una renuncia de toda su vida, de un sacrificio en el sentido de que ella no va a mirar para lo que las personas le digan, no va a mirar para las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Las cosas que vienen de Dios son así. No las podemos tocar, no son tangibles, pero sí son cosas que nosotros podemos ver a través de nuestros frutos, la paz, el gozo, la mansedumbre, el amor, la paciencia, la benignidad. Todos esos son los frutos que nosotros vamos a recibir después de tener un encuentro con Dios. Y después el Espíritu Santo en ese tiempo me fue tocando, el Espíritu Santo me fue colocando dentro, que había que ganar alma, que tenía que dar la vida por las personas. Yo decía, no, yo tengo que ser pastor, yo voy a ser pastor porque hay mucha gente sufriendo y tantas personas necesitadas, hay personas enfermas, hay personas que están desesperadas pensando en la muerte, hay personas que están deprimidas, hay personas que están llorando, hay personas que están en la miseria, hay personas que están con la vida destruida. Y yo decía, bueno, Dios me escogió. Dios dice, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Si estoy aquí es porque Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene una misión, Dios me trajo aquí para ayudar a los otros. Y entonces tomo la decisión de entregarme y entonces ser pastor, de hacer la obra en el altar, de servir a Dios. Y luego yo comencé a tener intimidad con Dios en las oraciones, comencé a ir a las vigilias, comencé a ir a los días viernes, los días martes, y de esa manera, y los días domingos, por supuesto que son los más importantes. A través de todo ese caminar con Él, me fui afianzando y Dios colocó en mi corazón el deseo de servirlo. Y fue también un momento difícil, porque mi familia no comprendía, porque supuestamente yo tenía mi vida ya arreglada, porque tenía ya mi profesión, tenía un trabajo estable, trabajaba para el Ministerio de Educación, tenía un cargo docente importante, tenía una oficina jurídica, porque tengo también la profesión de la abogacía. Entonces, realmente fue para mí una renuncia muy grande, pero es Dios que coloca ese deseo, y si nosotros tenemos la voluntad, si nosotros tenemos el deseo de servirlo y de servir al prójimo, de ayudar a las personas que igual que nosotros están pasando un momento de dolor, de aflicción, Dios ese llamado lo usa y nosotros nos dejamos usar, mejor dicho, nosotros nos dejamos usar por Él para así ayudar a esas personas que están pasando ese proceso. Y hasta el día de hoy, entonces, gracias a Dios ya son como 26 años o 25 años que estoy entonces sirviendo a Dios. Estoy hoy casado, ya 20 años de casado, me casé en el año 2002, en el 2002 me casé, ya son 20 años que tengo de casado. Gracias a Dios, hoy tengo una vida feliz, tengo una vida bendecida. Mi esposo vino de la capital al estado donde estaba, iban a inaugurar una iglesia y mi esposo iba a ser el pastor titular, pese a que era soltero.
Y bueno, fue de la voluntad de Dios, porque realmente yo dejé las cosas acontecer de acuerdo a la voluntad de Dios, porque pasé varios momentos que las personas me decían que cómo yo iba a dejar mi vida, mi empleo seguro, mi trabajo para yo dar la vuelta y casarme, irme, y ya no iba a tener esas cosas. Entonces yo confié en Dios, una vez más, confié en el Espíritu Santo y que se hiciera la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo comencé la obra en Venezuela comencé como pastor y hoy me encuentro acá en Ecuador. Ya estuve en Manta, en Quito, también en Santa Rosa y ahora estoy en La Troncal. Y yo le quiero decir a todos los jóvenes, a todos los muchachos, que no se rindan, que no desistan, que Dios tiene un plan, Dios tiene un deseo. Aunque pueda pensar, no, es que es muy difícil, es complicado ser pastor, es muy duro ser pastor. Los jóvenes piensan que ser pastor es algo, digamos, difícil o imposible, pero una vez que tenga el Espíritu Santo lo va a usar y Dios quiere contar con los jóvenes. Dios está esperando que tome esa decisión, que se pueda lanzar para entonces entregarse al Señor Jesús, poner la vida en las manos del Señor Jesús y decir, cuenta conmigo, Jesús, úsame. Un consejo que yo daría a cualquier joven, a cualquier persona que esté asistiendo a la iglesia, es que ella persevere, que ella no venza, que ella no se deje vencer por el desánimo, que ella no mire para las dificultades, que ella no mire para los problemas, porque si yo hubiese dado oído, hubiese escuchado todo lo que las personas en aquel momento me dijeron, que como si yo estaba actuando de una manera tonta porque estaba dejando mi profesión, mi familia, tantas cosas, pero a través de todo lo que yo puse en sacrificio para Dios, hoy yo tengo una vida de paz, porque nuestra vida es una vida tranquila, una vida de sosiego, una vida de servicio, y es una vida que realmente es envidiable, porque uno va a dormir, claro, por supuesto que vienen luchas, trabajos, dificultades, pero es algo que nosotros hacemos con amor, le servimos porque creemos que es para el Señor Jesucristo, lo hacemos para Él y lo hacemos con todo el amor del mundo. Dios está esperando que todos los jóvenes tengan ese deseo de entregarse y servir a Dios, de ser un siervo de Dios. Y entonces Dios cuenta con todos los jóvenes para que mañana sea un pastor, sea un ganador de almas, sea una persona usada por Dios para que el reino de los cielos entonces se multiplique en almas y la salvación venga para muchas personas que están lejos de la presencia de Dios. O sea, ha sido para mí una experiencia maravillosa. Nosotros hemos servido con amor siempre a esta obra y en este país maravilloso que Dios nos envió. Cuando de verdad, como es normal, cuando uno sale de su país siente ciertos miedos, ciertas dudas, en el sentido, claro, quien tiene la fe sabe que va a vencer por Dios, pero también siempre, como ser humano, siempre vienen algunas cosas, porque puede ser diferente, pero la obra de Dios es perfecta, es el Espíritu Santo que la hace y todo fluye si uno se deja usar por Él. Y de verdad que estamos muy contentos por eso, porque Dios nos puede usar donde Él nos quiera llevar, Él cuenta con nosotros. Y bueno, estar en Ecuador ha sido una bendición. ¿Cuál es su nombre? Emilia. ¿Cuál ha sido su experiencia en este mes al realizar el examen espiritual? Bueno, la experiencia que he vivido es muy importante porque la verdad que a veces nosotros creemos que estamos todos haciéndolo, ¿no? Como debemos de hacerlo, pero si hemos hecho este examen ahí nos damos cuenta, ¿no? De que hay algo que no hemos cumplido quizás como debe de ser, ¿no? ¿Qué es lo que usted espera de esta reunión? No, yo espero es que crecer más espiritualmente, ¿sí? Que es lo más importante. Sí, para mí es lo más importante crecer espiritualmente. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Cintia Troncoso. ¿Cuál ha sido su experiencia en este mes al realizar el examen espiritual? Bueno, me ayudó mucho porque como obreros nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra vida espiritual y este examen espiritual me hizo caer en cuenta qué es lo que he dejado de hacer en lo que va del tiempo, ¿no? Y son cosas que muchas veces uno en la rutina, en el andar, en lo rápido que uno va, se olvida de hacer.
¿Y cuáles son sus expectativas al participar de esta reunión de obreros? Yo espero primero mi renovación, ¿no? Que la palabra que vaya a ser dada sea para mi crecimiento espiritual y que esto me ayude a seguir firme en la fe. El primer lugar, lo más importante, la primacía. Todas las personas tienen a alguien en la vida que consideran muy importantes, ya sean los padres, los hijos, el cónyuge o cualquier otra persona que usted tenga una gran consideración. El siervo de Dios también tiene una lista de personas especiales en su vida, mas el primer lugar de mayor reverencia y de mayor respeto siempre es su Señor. Eso no es solo demostrado con palabras, sino con actos de fidelidad, ofreciendo a Dios las primicias en absolutamente todo, probando así su sumisión a la voluntad de quien ocupa el lugar más importante en su vida. Sábado 8 de julio, en el segundo semestre del año, será el sábado de la primacía, una reunión para todos los obreros y colaboradores, a las 16 horas, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y con transmisión para todo el país. Veja que cada dia se acerca ao dia 8. Pero antes de chegar a este dia 8, eu gostaria de avisar que este sábado agora, dia 1º, pastor Jandre estará fazendo uma reunião de encontro com todos os homens. Uma reunião solo para homens. Aí está, solo para os homens, aqui no templo, em la Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, e todos os homens, todos aqui de Guayaquil, obreiros, colaboradores, evangelizadores, membros, homens, invite a outros homens para que você pueda participar desta reunião que de 2 em 2 meses acontecem para dar uma direção para que todos os homens sejam bendecidos por ele poder de Deus. Mientras não chega dia 8, este sábado, a hora, dia 1º, todos os homens estão invitados a participar de algo forte que o Espírito Santo preparou. Prepare sua silla, deixe-la preparada, ponga em la mesma a Bíblia, que é o próprio Deus aí sentado, os obreiros, os servos. Prepare seu tapetito também, porque quando você colocar as rodilhas, o Espírito Santo bendecirá. Ok? Vamos a essa história de quem pudo volver. E se esta pessoa pudo regressar, já pudo regressar, você que está aí vendo o programa, você não tem força para regressar, você poderá regressar. Preste muita atenção nessa história e já regressamos para o momento de nossa oração. Al principio, cuando me invitaban a la iglesia, pues era por que mi esposo pues me hacía infiel, se iba de farra, regresaba al siguiente día, venían problemas, de todo, o sea, de todo pasaba en esa casa. Incluso hasta llegó un día pues tan enojado que quiso alzarme la mano, ¿sí? Luego, como siempre, pues yo tenía un carácter bien fuerte, y tampoco no me quedaba callada. Seguía él una cosa y otra cosa, y así sucesivamente pasaban muchos años así, incluso ya mis hijas iban creciendo, ellas veían los problemas,
Ellas preguntaban, mamá, ¿qué pasa? Bueno, pues y al principio pues yo le escondía ciertas cosas, pues, pero ya después ya no pude. Ya tenía que decirle lo que estaba pasando. Ya ellas ya lo veían a él con las mujeres. Después él ya tuvo hijos en la calle. Él se iba, regresaba al siguiente día, pues si dejaba para la comida, cocinaba y comía. Y si no, pues no comía, así de simple. Y mis hijas, pues cuando él le decía para ir a pasear, como ya lo habían visto, ellas ya no querían ir. Incluso pues él después, ya con mi hija última, empezó a tener muchos conflictos. Porque mi hija pues veía y ella iba y me contaba. Y él cogía y la retaba. Mi suegra, al ver estos problemas, las tías de mi esposo pues veían muchas cosas. Me invitaban a la Iglesia Universal que viniéramos, que era algo lindo, algo hermoso. Y bueno, yo iba, pero no agarraba en serio. O sea, como que llegaba y escuchaba y no me agradaba y salía corriendo, así, de esa manera. O sea, no lo veía como que para firmarme totalmente, bautizarme, no, nada que ver. Era como un juego. Yo no tomaba en serio nada, nada. Iba a las reuniones, pero escuchaba y salía igual. O sea, el cerebro estaba vacío, no tenía nada. Nada se me quedaba, porque no ponía en práctica. Cuando decidí no ir más a la Iglesia Universal, yo totalmente me sentía desconcertada, muy triste, con problemas por aquí, problemas por allá, muy deprimida a la vez. Los problemas avanzaban, me enfermé muchísimo. Lo que me detectó el médico fue tiroides, de las tiroides que bajan de peso. Y en 6 meses pues yo perdí todo. Le cuento que yo empecé a bajarme de peso, no comía, porque no comía, llegaba medio, picaba la comida y nada más. Sentía que mi garganta no daba más y no podía tragar. Entonces, todo eso se me hizo un caos en mi vida. Enferma por aquí, mi marido infiel, los problemas con mis hijas. Entonces llegó un momento pues que de la cual pues me sentí, estaba con un colapso de nervios. Falleció, por ejemplo, una persona muy querida y me dio un colapso de nervio terrible, que de la cual pues me acostaba orando, me levantaba orando, porque eso nunca perdí. Pero igual, o sea, yo dije ese día, Señor, ¿pero qué estoy haciendo? Tantas veces me invitan y yo no agarro en serio las cosas. Como me sentía así tan deprimida y andaba así como que agobiada, decidí irme a la Iglesia Universal. Yo tenía esa sed, tenía esas ganas de buscar, de que Dios sea la parte principal en mi vida, para que me ayude, porque mi corazón estaba tan vacío y andaba tan deprimida, que yo en ese momento yo dije, no, yo me entrego al Padre Celestial con todo mi corazón, con alma y vida. Yo tenía pues mucho rencor, mucho odio en mi corazón, porque en la realidad yo lo veía así. Mi corazón estaba tan deprimido por dentro que yo veía lo que era odio. Yo era como que él pasaba y no he visto nada, es una sombra. Y entonces pues decidí pues bautizarme en las aguas. Hoy en día que me bauticé en las aguas, he visto un cambio en mi vida, ahí en mi familia. Con él ahora ya converso un poco más, porque no lo hacía. ¿Para qué voy a mentirlo? No lo hacía. Con mis hijas pues una convivencia mucho mejor. Ya ahí en la casa pues ya hay una sonrisa que no había, solamente había amargura dentro de mi corazón. En mi corazón ya el rencor ya no existe.
ya eso que yo sentí, esa amargura ya se ha quedado atrás. Así que por eso le pido a mi Padre, de verdad, de todo corazón, que no me haga mirar atrás ni a los lados, solo al frente, porque quiero glorificar el nombre del Señor Jesús en mi vida y en mi familia. Yo me dirijo pues a las mamás que tienen problemas con sus hijos, a los esposos porque tienen problemas con las esposas, que se acerquen de verdad a buscar la ayuda de Dios, porque es algo muy importante, algo que en la eternidad pues va a ser su salvación. Bueno, depois de tudo que foi dito, que foi mostrado, você tem que tomar uma decisão. Antes da oração, gostaria de acordar a todos que este jueves agora, todos os obreiros, colaboradores e servos estão invitados. Este jueves agora estaremos na quebra da maldição. Estamos na quebra da maldição sentimental e da maldição familiar. Há maldições que perseguem, que vêm de geração em geração. E eu estou dizendo a todas as pessoas que todas as maldições se converterão em testemunho. Quantos que chegaram à Igreja Universal e tinha várias maldições, e todas estas maldições foram convertidas em testemunho, em bendição. Por isso, obreiros, colaboradores, CPOs, não solamente venga, mas traga outras pessoas, traga fotografia, prenda de roupa. Nele momento da reunião da terapia do amor, há a cura interior, oramos por la família e la chala. La chala é importante porque aprendemos cada jueves a como brindar nossa vida sentimental e nossa família. Aprendemos a como ser bom nele matrimônio, e os solteiros aprendem para não se equivocar quando estê nos viando ou casados, porque la chala ensina a como uno cuidar, a como uno defender sua vida sentimental. Este jueves estaremos em vários horários. 7 da manhã eu estarei, depois eu volverei 3 da tarde e 7 da noite. Pastor Gustavo estará 10 da manhã e 5 da tarde. E Pastor Manuel estará às 12 del meio-dia. Para você que não conhece nosso templo, é aqui na Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso querido Padre, nós outros estamos aqui uma vez mais de rodilhas. Primeiro porque estamos vivendo ele propósito da primacia. Este propósito pode terminar, mas nossa responsabilidade de cuidar e de alimentar nossa alma é constante. Porque, Deus meu, não podemos perder ele costume que nos permite estar forte, que nos permite vencer a todo lo que venga. Porque, meu Padre, ele mal nos está atacando dia tras dia. E ele mal sabe, se nós outros afrouxarmos, ele vai a nos derrubar, a nos sequestrar. Espírito Santo, Davi, ele pediu-me, Padre, auxílio,
porque os piedosos estavam desaparecendo, estavam deixando de ser piedosos, porque os fieles estavam desaparecendo. E isso ha passado hoje, meu Padre. Hemos visto homens e mulheres de Deus abandonando a fé, abandonando tu reino, para volver a ser morada de demônios, para volver a ser uma pessoa escrava de uma vida de prostituição, de uma vida suja, de drogas, de uma vida falsa. É isso que o diabo quer, que uno viva uma vida falsa e não uma vida verdadeira. Espírito Santo, quita, elimina toda injustiça, porque tu eres primeiro em nossas vidas, e quando o Senhor és primeiro, ele, Senhor, não permite que a injustiça prevaleça, porque a injustiça causa angústia, causa desesperação. É por causa da injustiça que muita gente se encontra escondida, com medo, em la caverna, e nós outros não aceitamos, meu Padre, nos esconder, estamos dispostos a lutar, porque Tu eres com nós outros. Arranca esta injustiça, arranca esta vergonha que humilha Tu povo. Meu Padre, consagra este vaso com água, e quando todos beberem da água, bebam de Tu poder. Em nome de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del agua. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. El primer lugar. Lo más importante, la primacía. Todas las personas tienen a alguien en la vida que consideran muy importantes, ya sean los padres, los hijos, el cónyuge o cualquier otra persona que usted tenga una gran consideración. El siervo de Dios también tiene una lista de personas especiales en su vida. Mas el primer lugar de mayor reverencia y de mayor respeto siempre es su Señor. Eso no es solo demostrado con palabras, sino con actos de fidelidad, ofreciendo a Dios las primicias en absolutamente todo, probando así su sumisión a la voluntad de quien ocupa el lugar más importante en su vida. Sábado 8 de julio, en el segundo semestre del año, será el sábado de la primacía, una reunión para todos los obreros y colaboradores, a las 16 horas, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y con transmisión para todo el país. Eu estou seguro que o Espírito Santo, ele bendicerá mais e mais. Este sábado, a hora, dia 1º, às 4 da tarde, este encontro com todos os homens que querem cada dia estar melhor. 4 da tarde não vai se olvidar. E dia 8 estaremos neste grande propósito da primacía. Não vá se olvidar de trazer sua Bíblia, de trazer lá o tapete pelo qual você está orando. Pastor, eu posso trazer meus invitados? Pode, pero saque a cópia para eles, ensine a ele, oriente-los a ser o mesmo que nós outros estamos fazendo, e trazer a Bíblia e trazer o tapete dia 8. Dia 8 será às 4
da tarde, todos obreiros, colaboradores e CPOs de Guayaquil e de todo o país vendrão uniformados, todos de Guayaquil no Templo de la Fé e as igrejas por transmissão, e eu estou seguro que Deus ele bendecirá. E este jueves estaremos nele jueves de la quebra de la maldição sentimental e la maldição familiar. Venga lutar, venga quebrar esta maldição e sua família será grandemente bendecida. Amanhã estarei enviando para todos a meditação. Estou seguro que o Espírito Santo estará dando a direção necessária. Que Deus me los bendiga a todos. Hasta la próxima. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.